esa victoria por nosotros y está ahí dispuesta para cada uno, y solo debemos echar mano, hacer mano de lo que Dios ya ha ganado por nosotros. Amén. Y en medio de todo esto, estaba pensando también que vivimos en medio de una generación donde el éxito muchas veces se mide por la cantidad de dinero que tienes. Y vemos que esto se le da mucho valor, sobre todo en esta era digital. Yo creo que siempre ha sido así, pero ahora con la extensión de lo que son las redes sociales, se le ha empezado a dar mucho valor a el dinero que la persona posee. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Yo creo que en algún momento hemos escuchado ese dicho: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y creo que también algunos de nosotros hemos experimentado eso en medio de nuestra vida personal. Cuando estamos, que no tenemos dinero, que no tenemos esa capacidad económica, muchas veces podemos ver cómo amigos o cómo incluso familiares se alejan. Pero cuando tenemos dinero o tenemos posesiones, podemos ver que nos sobran los amigos, ¿o no? Nos sobran los amigos o los seudónimos amigos, o también se empiezan a acercar familiares. Entonces, por muchos años se nos ha hecho creer que el dinero nos hace seguros, el dinero nos hace importantes, nos hace felices también. Eso es lo que el mundo o nuestro alrededor, la sociedad, nos ha hecho creer. Por eso muchos dedican toda su vida a acumular bienes, a proteger sus riquezas y a buscar una vida de comodidad. Sin embargo, seguimos estudiando el libro de Santiago. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 6 en adelante. Ya lo vamos a leer ya. Porque Santiago nos presenta una perspectiva totalmente diferente. En este pasaje que en unos minutos vamos a leer, el Espíritu Santo hace una fuerte advertencia sobre el peligro de una relación incorrecta con el dinero. No vamos a hablar, hermano, no se asusten, no vamos a hablar de que el dinero es malo. Porque los veo como preocupados, los veo asustados. No vamos a hablar que el dinero es malo, porque en sí esto no es lo que Santiago nos quiere decir. La cuestión esta no es en tener el dinero, la cuestión esta es la relación que tenemos con el mismo. Ahí es donde radica el problema. El dinero es amoral, porque el dinero es dinero. Simplemente eso. Ahora, es importante entender que Santiago no está condenando el dinero en sí mismo, porque la Biblia nunca enseña que la riqueza es pecado. Eso nunca lo dice la Biblia. El problema no es el dinero, el problema es el corazón con que muchas veces tratamos el dinero. Muchos de nosotros hemos leído lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que dice que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. No dice la raíz de todos los males es el dinero. Dice explícitamente la raíz de todos los males es el amor hacia el dinero. Las riquezas, como decíamos hace un momento, son amorales. Las riquezas no podemos decir que las riquezas son morales o son amorales. Pueden ser usadas, por ejemplo, yo siempre pienso en esto como un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno o un cuchillo es malo? Depende del uso. Porque si yo tomo ese cuchillo para picar mis alimentos
y preparar una comida le estoy dando un buen uso. O incluso de pronto puedo utilizar ese cuchillo para ayudar a alguien que está atorado en algún lado. Pero si yo utilizo ese mismo cuchillo para hacerle daño a otra persona, entonces el cuchillo es malo. No, es el uso que se le da a ese instrumento. De igual manera, es lo que quiere explicar Santiago en este versículo. Que las personas ricas o las personas que tienen dinero no deben depender de sus riquezas o obtenerlas injustamente. Vamos a ampliar un poco más estos conceptos a través que vayamos avanzando en el mensaje. O usarlos egoístamente mientras ignoramos a Dios y al prójimo. Debemos recordar también el contexto en que Santiago está escribiendo esto. Está hablando a los cristianos de esta época que estaban siendo oprimidos. Estaban siendo oprimidos a través de las personas que tenían ese dinero. Así que vamos, sin más preámbulos, vamos a ir todos juntos a Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo juntos. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrá. El versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta mañana, Jesús, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, en esta mañana oro para que tu palabra pueda ser predicada con denuedo y que nosotros, Señor, podamos ser oidores hacedores y no oidores olvidadizos de tu palabra. Que tu palabra pueda dar, Señor, fruto al 100 por 1. Habla a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Según lo que acabamos de leer en Santiago, aprendemos 3 advertencias claves sobre el peligro de la riqueza mal administrada, mal gestionada, para que todos nosotros como creyentes aprendamos a administrar lo que Dios nos ha dado con sabiduría y con un corazón rendido a Él, rendido a su voluntad. Por eso el primer peligro que Santiago nos presenta es el peligro de la dependencia a lo material. Ese es el primer peligro que podemos ver. En el versículo 1, mantengan sus Biblias abiertas allí, el capítulo 5, Santiago inicia esta sesión con una advertencia bien fuerte. Una advertencia dirigida a los ricos impíos de ese momento. Sus palabras muestran que estas personas habían puesto su confianza absoluta en las riquezas, su confianza y su esperanza en el dinero. Ellos vivían convencidos de que sus bienes les garantizaban estabilidad, les garantizaban poder y tranquilidad. Pero Santiago les recuerda que todo lo material es temporal y es frágil. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrá.
Santiago también nos dice en esta sección de la palabra, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Qué quería decir Santiago en ese momento? Las riquezas en los tiempos bíblicos no consistían como ahora, que ahora tenemos cuentas en los bancos, tenemos tarjetas, pero en este entonces las riquezas eran acumuladas en bienes, eran acumuladas en graneros, eran acumuladas en ropa, en alimentos almacenados, vestiduras costosas, en mantos muy, muy costosos. Y en materiales preciosos como la plata, como el oro, en eso consistían las riquezas. Santiago describe cómo todo aquello que parecía tan valioso podía deteriorarse. Las riquezas se pudren, las ropas son destruidas y aún el oro y la plata terminan siendo testimonios en contra de ellos. Ahora, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esto, cómo Santiago habla de que el oro se daña. Porque si nosotros sabemos un poquito de este tipo de metales, sabemos que usted puede ir a la playa con oro, usted puede ir a una piscina y ese metal se le llama un metal precioso y no se oxida o no se daña. Entonces, pero la idea que Santiago quiere transmitir aquí no es literalmente que el oro se oxide, sino que aquello en lo que ellos confiaban en ese momento perderían su valor delante de Dios. Lo que el hombre considera permanente, lo que nosotros creemos que es lo que realmente tiene valor, Dios lo muestra como algo pasajero. Me llamaba la atención en estos días porque estaba viendo que acababa de pasar la Met Gala y estaba viendo la Met Gala. No es que precisamente lo busqué, sino que él sale por todos lados porque era como lo del momento. Es algo que hacen una cena muy para gente de mucho dinero, para ricos y famosos. Y me llamaba mucho la atención porque el nivel que hay para ostentar dinero y joya en este tipo de evento es una cosa impresionante. Estaba viendo que hubo una mujer que fue con un collar que costaba $2 millones. Y estaban diciendo en la entrevista de que ella no fue la que llevó el collar más caro, que hubo otra que llevó, era una piedra como una piedra así inmensa que tenía en el cuello con diamantes y costaba, no sé, se me olvidó, como $20 millones. La piedra que esta mujer, nada más, o sea, estamos hablando solamente de la piedra que tenía en el cuello. Y yo miraba esto y yo decía, Dios mío, qué tremendo. La gente cuando tiene dinero yo siento que no sabe qué hacer con todo ese dinero, con tanto dinero. Y en la entrevista decían que al contrario de otras personas que llevaron estas joyas tan preciosas que normalmente son prestadas por ciertas casas de moda para que las luzcan en el evento, esta joya era una joya de su colección personal. Entonces, lo que quiero transmitir o decir en esta mañana es que estas joyas, por más costosas, por más que sea a la final delante de Dios, no significan nada. Por eso nosotros no podemos apegarnos a lo material. Ahora, como decíamos en un principio, las riquezas o tener dinero no es malo. Podemos ver hombres en la Biblia que tenían dinero, como Job y otros siervos en la palabra de Dios. El verdadero problema es cuando nuestra dependencia de nuestro corazón, la dependencia de nuestro corazón hacia lo material. Ahora, Santiago se refiere a esto porque cuando nosotros partimos o partimos de este mundo, no nos vamos a llevar todo eso. No nos vamos a llevar ese dinero.
Entonces le estamos dando mucha importancia, nos apegamos a lo material, como que si eso no los podemos llevar cuando partamos de este mundo. Además, Santiago condena el hecho de que acumulaban tesoros egoístas. Muchos de nosotros podemos ver a través de la historia, me llama mucho la atención, si nosotros profundizamos a veces con ciertas personas que tienen mucho dinero y observamos de qué manera ellos viven. Hay un famoso club, creo que se llama el Club de los 27. Es un club muy famoso de actrices y cantantes que tenían mucha fama, que tenían mucho dinero, pero todos ellos fallecieron a los 27 años. Y no fallecían muchos de ellos por ciertas cosas que de pronto nos pueden parecer lógicas, pero fallecían a causa de las drogas, fallecían a causa del alcoholismo, a causa de todo esto. Entonces, el dinero realmente no compra la felicidad. El dinero realmente no te da reposo. Por eso nosotros no podemos apegarnos a las cosas materiales. Yo siempre recuerdo cuando mi abuelo falleció, ya está con el Señor, y él tenía unas sandalias que le gustaban mucho. Él tenía unas sandalias de cuero que le gustaban muchísimo. Y yo recuerdo que esas sandalias se le dañaron, se le despegaron en varias ocasiones. En una de esas ocasiones, él me dice, hija, acompáñame, vamos a ir a un zapatero para que me acomoden mis sandalias. Y yo me voy con él y le cosen las sandalias, le pegan las sandalias y todo este tipo de cosas. Y él estaba contento con sus sandalias. El hecho es que mi abuelo, lamentablemente, en muy poco tiempo le detectaron cáncer de pulmón, pero cuando se dan cuenta que él tiene cáncer de pulmón, ya él tenía metástasis. Ya el cáncer, incluso ya él tenía una fractura en la columna, una fractura patológica en la columna. Y él, en menos de 3 meses, él fallece. Él parte con el Señor. Y una de las cosas poderosas que a mí me llamó la atención es que cuando ya habíamos hecho la ceremonia fúnebre, empezamos a buscar entre sus cosas lo que él había dejado. Me llamó poderosamente la atención que dentro de sus cosas él tenía unas sandalias exactamente iguales a las que él había mandado a coser, totalmente nuevas. En una caja las tenía allí. Y otra persona las terminó disfrutando, ¿no? Por eso Jesús enseñó una verdad muy poderosa. Lo estudiamos la semana pasada, pero me gustaría volverlo a traer esta semana, que está en Lucas capítulo 12. Quiero invitarlos, si ustedes tienen su Biblia allí, que puedan abrir Lucas capítulo 12 y vamos a leerlo. Dice Lucas capítulo 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir
tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Aquel hombre que Jesús describe en esta parábola decidió construir graneros para guardar toda su abundancia y disfrutar tranquilamente muchos años. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma. El hombre había preparado sus graneros, pero no su eternidad. Eso él no lo había hecho. Santiago quiere en este versículo que nosotros como creyentes podamos comprender que las riquezas son inestables y que nunca pueden sostener el alma humana. El dinero puede desaparecer en cualquier momento, pero quien pone su confianza en Dios permanece siempre firme. Amén. Amén. Se cuenta que cuando uno de los miembros de la famosa familia Vanderbilt, que es una de las familias más ricas de los Estados Unidos, alguien se acercó al abogado de la familia y le preguntó: ¿cuánto dejó? Le preguntó al abogado. Y el abogado le respondió: lo dejó todo. Y esa respuesta resume perfectamente la verdad que Santiago está enseñando. El hombre pasó toda su vida acumulando riquezas, acumulando propiedades y bienes, pero al morir no se pudo llevar nada. Absolutamente nada se lo pudo llevar con él. Por eso, hermanos, la atención en esta mañana es a no apegarnos hacia las cosas materiales. No debemos apegarnos a eso. Debemos buscar la voluntad de Dios. No puede ser primordialmente las cosas materiales o el dinero a nuestra comunión con el Señor. Amén. Ahora, vivimos en una sociedad que constantemente nos enseña que el dinero es sinónimo de seguridad. Eso siempre nos lo enseña esta sociedad. El dinero es igual a seguridad. Desde muy pequeños aprendemos a pensar que mientras más dinero tenemos, más tranquilos estaremos, ¿o no? Sí, eso muchas veces lo hemos pensado y así nos lo han enseñado. Que entre más dinero tenemos, más tranquilos vamos a estar. Más importante seremos también si tenemos entre más dinero, o viviremos más seguros. Por eso muchas personas dedican toda su vida a esto, a trabajar, a tener propiedades, ahorros, joyas, negocios. El problema es poco cuando el corazón comienza a depender de las riquezas. Porque las riquezas pueden desaparecer rápidamente. De hecho, estaba viendo al estudiar, al observar la historia de esta familia, de los Vanderbilt, son una familia que él empezó desde abajo. Y de hecho es una de las familias que se usan mucho, estuve observando en las clases de economía. Porque así como este hombre construyó fuertemente su fortuna, en 4 generaciones su familia se encargó de despilfarrarla y de acabar con toda la fortuna que él había hecho. Así que el dinero realmente es pasajero, el dinero se puede acabar. Hoy de pronto podemos tener nuestras cuentas con dinero, pero no sabemos qué puede pasar por una crisis económica, por una enfermedad, por una guerra. Pueden suceder muchas cosas y hay personas que al verse sin dinero se encuentran perdidos, se encuentran que no tiene sentido su vida. Por eso Santiago describe las riquezas como cosas que se pudren, que se gastan. Las riquezas se convierten en la fuente de la seguridad, de la identidad. Si no tienes dinero, sientes que no vales nada, que no tienes valor. Y muchas personas creen que teniendo ciertos objetos o ciertas cosas costosas, eso les da valor
a su vida. Quieren que los demás lo vean y ser ostentados porque se sienten menos. Pero debemos recordar que nuestra identidad siempre está en Cristo. Tú no eres más porque tengas el celular de la última generación. O tú no eres más porque tu cuenta tiene mucho dinero o está salda. Y entonces yo veo al otro hermano porque el otro hermano debe en su cuenta de banco. No, eso no nos hace más delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. El dinero es un buen siervo, pero el dinero también es un terrible amo. Amén. Así que otro de los peligros que Santiago nos presenta en el versículo 5, capítulo 4, dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y aquí Santiago nos presenta el peligro de la injusticia y la falta de integridad. Después de denunciar el peligro de depender de las riquezas, Santiago ahora expone otra evidencia de un corazón corrompido por el dinero, o obtener ganancias injustamente y sin integridad. Estos ricos no solamente acumulaban riquezas, también las conseguían explotando a los demás. Santiago menciona específicamente a obreros que habían trabajado cosechando los campos, pero cuyos salarios habían sido retenidos por sus jefes. Eran familias pobres, familias que vivían o dependían del día a día. Que cuando ellos recibían ese dinero, al final de la jornada, con ese dinero ellos compraban el alimento para sus familias. Pero los ricos se aprovechaban de la necesidad de estos hombres y retenían su dinero, ya ellos habiendo trabajado. Ahora, por eso Santiago usa esta expresión tan importante, clama el jornal de los obreros. El salario no pagado se convierte en un testimonio delante de Dios contra aquellos hombres ricos. La injusticia se parecía oculta en la tierra y había llegado a los oídos del cielo. Hermano, esto era una denuncia, por decirlo de alguna manera, que Santiago estaba haciendo de los que los ricos atropellaban a los pobres y se aprovechaban de su condición. Nosotros como cristianos no podemos tampoco caer en esto. Muchas veces sabemos y conocemos la necesidad que nuestro hermano tiene y queremos sacar provecho de esa necesidad. De pronto yo quiero que una hermana me ayude en mi casa, a limpiar mi casa. Pero como yo sé que la hermana está pasando una necesidad bien fuerte, yo quiero pagarle lo menos que esté establecido, menos de lo que cuesta una hora. Y yo pienso que esto es algo que no solamente era para los cristianos de esa época, es algo que el Señor quiere traer en este tiempo también para nosotros y que nosotros nos podamos evaluar como cristianos y que no nos aprovechemos de las circunstancias o de las situaciones de otras personas para sacar provecho de eso. Yo voy a aprovecharme de esa persona que yo sé que está pasando necesidad para pagarle lo menos que yo pueda pagarle a esa persona. Y Dios es un Dios justo. Dios no está de acuerdo con las injusticias. Eso no está bien visto delante de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que los pecados, que siempre pensamos en los pecados de otra manera. A Dios no le gusta la fornicación, al Señor no le gusta el adulterio, la mentira, y amén, así es. Dios es un Dios santo, pero este tipo de cosas, este tipo de injusticias tampoco son agradables delante del Señor. Que nosotros nos aprovechemos de las personas que tienen necesidad. Y a veces nosotros lo vemos como algo, como una oportunidad.
Esto es una oportunidad para yo ahorrar dinero, porque Dios sabe que yo tampoco tengo dinero. Pero no, hermanos, Dios no está de acuerdo con las injusticias. Y es tan fuerte, si podemos leerlo, el clamor de estas personas en necesidad. ¿A dónde llegó ese clamor? El clamor de estas personas que estaban siendo tratadas injustamente llegó a Dios, llegó a sus oídos. Amén. El problema era la manera pecaminosa en que esas riquezas eran obtenidas. Aquellos hombres prosperaban, pero ¿por qué prosperaban? Prosperaban engañando, abusando, reteniendo los salarios y aprovechándose de la necesidad ajena. Las riquezas obtenidas sin integridad siempre traen culpa delante de Dios. Así que nosotros como cristianos tenemos que observar, meditar en nuestras finanzas, de qué manera estamos obteniendo nuestro dinero. Esta situación no era nueva tampoco en este libro de Santiago en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios ya había advertido severamente contra el pecado. En Levíticos 19:13. Ustedes lo pueden leer en su casa. Levíticos 19:13. Se ordenaba: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No tendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ya era algo que el Señor había establecido desde el Antiguo Testamento, desde Levítico. Dios siempre ha mostrado interés por la justicia y por el trato correcto hacia los demás. Entonces esa es la pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Qué trato le estamos dando a nuestro prójimo? ¿De qué manera nosotros estamos obteniendo dinero? ¿De qué manera nosotros estamos haciendo nuestra riqueza? Los creyentes pobres de aquella época sufrían bajo un sistema injusto donde eran explotados y maltratados, mientras los impíos parecían prosperar sin consecuencia. Sin embargo, Santiago anima a los creyentes recordándole que Dios no es indiferente. Dios no es indiferente ante la injusticia. Aunque en este mundo parezca que el mal triunfa, porque eso incluso lo habla la palabra también, que a veces vemos al impío y pensamos que el impío está prosperando. No pensemos en nuestro corazón que porque nosotros buscamos al Señor y no prosperamos, esas personas van a tener su justa paga. Esas personas van a tener su justa paga. Pero Santiago nos anima a nosotros como creyentes, recordándonos que Dios no es indiferente, hermanos, ante todas estas injusticias. Ninguna injusticia quedará sin respuesta delante de Él. Este pasaje nos revela que Dios no solo observa cuánto dinero o cuánta riqueza posee una persona, sino cómo obtiene sus riquezas, cómo tratas a los demás y qué clase de corazón manifiesta en sus negocios y en sus relaciones. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 16. Vamos a leer, ahí hay una ilustración de parte de Jesús. Lucas capítulo 16, versículo 19. Y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de
de aquel, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¡Wow! ¡Qué versículo tan fuerte! Si podemos ver, el hombre rico vivía rodeado de lujo, vestía de púrpura, de telas costosas y lino fino, celebrando banquetes cada día, mientras que en su puerta, en su casa, yacía Lázaro, mendigo y enfermo. Y este hombre era totalmente indiferente a Lázaro. Totalmente. ¿Qué comía Lázaro? ¿Lo que el rico le daba? No, lo que caían, las migajas que caían de su mesa. Lo impactante de esta historia no es solamente la riqueza del hombre, sino su indiferencia. Eso es lo que es impactante, es bien impactante. Cada día veía la necesidad de Lázaro, pero ¿qué decidió hacer? Ignorar totalmente su necesidad. Tenía abundancia para ayudar, pero su corazón estaba endurecido por el egoísmo. Wow, cuando yo estudiaba esto, yo decía: Dios mío, cómo tú tratas o cómo tú primero ministras a nuestras vidas. A veces tenemos ciertas cosas tan normales o tenemos una vida tan agitada que no pensamos o no meditamos en ciertas cosas que Dios nos está llamando también a hacer, a ayudar a otros que están en necesidad. ¿Cuántas veces hemos tenido tal vez un mismo hermano de la iglesia con necesidad? Y nosotros tenemos abundancia y hemos sido indiferentes a esa necesidad que tiene nuestro hermano. Nos saciamos, comemos, vamos, compramos, y nuestro hermano pasando necesidad. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que nuestro hermano tiene esa necesidad. A los ojos de la sociedad, el rico parecía exitoso y bendecido, pero delante de Dios su vida revelaba injusticia y falta de misericordia. Finalmente, ambos murieron, como lo acabamos de leer en las Escrituras, pero Lázaro fue consolado y el rico terminó en tormento. ¿Pero por qué? Porque decidió poner su corazón y su confianza solamente en las riquezas. Por eso él terminó así, no porque era rico, sino porque él puso su Dios. Era el dinero. Ese era su Dios. Jesús mostró que Dios ve más allá. Dios ve más allá de la apariencia. Amén. Ahora, este segundo punto nos confronta directamente con la manera en que usamos nuestro dinero y tratamos a las personas que están bajo nuestra responsabilidad. No sé cuántas personas de los que están aquí son jefes o aspiran también a ser jefes de su propio negocio o de su propia empresa. Esto es muy importante porque muchas veces creemos que esta es la manera que es la manera correcta para poder escalar y para poder tener algo y poder triunfar, pisoteando o pasando por encima de una persona que tiene necesidad. Santiago no está hablando solamente de ricos malvados en un sentido distante, sino de una realidad espiritual muy práctica. El peligro de usar las riquezas
sin integridad. En otras palabras, el dinero puede volverse una herramienta de injusticia cuando el corazón se aleja de Dios. No siempre se trata de tener salarios de forma evidente como en el texto que acabamos de leer, pero sí puede manifestarse en muchas formas más sutiles. Pagar injustamente a empleados, como acabamos de hablar hace un momento, aprovecharse de la necesidad de otros para obtener ventaja y engañar en negocios o contratos, prometer algo y no cumplirlo. También va dentro de tener nuestro corazón en las riquezas y no usarlos con justicia. Buscar ganancias sin importar el daño que cause. Santiago nos recuerda que Dios no es indiferente ante estas cosas, aunque en el mundo muchas veces la injusticia parece pasar desapercibida, en el cielo no se ignora nada. Amén. En primer lugar, temor de Dios en el uso del dinero. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en esta mañana. ¿De qué manera estamos usando el dinero? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque nosotros debemos colocar nuestra confianza en Dios. ¿Cuántas veces no hemos colocado nuestra confianza en el dinero? Si no tenemos dinero, pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Y entramos muchas veces en pánico. Pero debemos poner nuestra confianza es en Dios y no en el dinero. Su palabra dice que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él tiene especial cuidado de cada uno de nosotros. Por eso debemos tener temor de Dios en el uso del dinero. Tal vez a veces no queremos dar porque queremos guardar. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza en la provisión de Dios? Yo sé que Carmencita tiene una necesidad, por ejemplo, pero no le quiero dar porque yo no sé qué me pueda pasar a mí mañana. Yo no sé qué me pueda pasar a mí mañana, yo necesito guardar ese dinero para mis necesidades. Pero ¿dónde está nuestra confianza en que Dios es el que nos suple? El Señor es el que provee todas nuestras necesidades. En segundo lugar, la compasión y la responsabilidad hacia los demás. Estamos siendo justos con nuestras relaciones laborales. Estamos escuchando la necesidad de otros o estamos ignorando, nos estamos haciendo, como decimos en nuestros países latinoamericanos, nos estamos haciendo de la vista gorda. Ahora, el tercer peligro que Santiago nos advierte es el peligro del placer desordenado. Vayamos una vez más a Santiago, capítulo 5, versículos 5 y 6. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. En este tercer y último peligro que Santiago expone, el resultado final de un corazón dominado por las riquezas es el placer desordenado y egoísta, extremo. Estos ricos no solo acumulaban dinero injustamente, sino que además lo usaban para vivir en una vida de lujo, excesos y complacencia personal. La expresión haber vivido en deleites describe una vida centrada únicamente en el placer, la comodidad y la satisfacción de los deseos personales, sin límites morales ni sensibilidad espiritual de ningún tipo. El problema no es disfrutar de las bendiciones, sino convertir el placer en el propósito de la vida. Allí es donde radica el problema. Estos hombres habían hecho de la comodidad su Dios y del disfrute su razón de vivir.
Una vez más lo traigo a colación porque es algo que me ha llamado por mucho tiempo la atención. Como ciertas personas del medio, que son muy famosos, tienen mucha fama y tienen mucho dinero, terminan con unas vidas totalmente destruidas, ya sea por vicios, también por placeres desordenados. Terminan destruidos. Y eso me ha llamado tanto la atención y solo me lleva a una conclusión, que el dinero no te puede dar la felicidad. Y tratan de llenar el vacío que hay en sus vidas y en su corazón a través de los vicios, a través de parejas, a través de la promiscuidad, a través de tantas cosas, y no se dan cuenta que ese vacío que hay en sus corazones tiene solo la forma de Cristo. Como cuando, por ejemplo, estamos haciendo un rompecabezas, si ese rompecabezas no tiene la forma de la otra pieza, no va a encajar, no entra. Pues el vacío que hay en los corazones tiene la forma de Cristo. No puedes poner ahí la forma de placer o la forma de dinero o la forma de lo que sea, porque no va a entrar, no va a encajar en la pieza. Solamente ese vacío que existe en sus corazones lo puede llenar Cristo. Y por eso terminan de esa manera, porque piensan que el dinero y la fama, ¿cuántas personas no dicen que buscan es eso? Que quieren ser famosos, que quieren mucho dinero, pero al final sus vidas terminan destruidas, porque hay un vacío profundo en la vida del ser humano que no puede ser lleno con dinero, no puede ser lleno con otra cosa que no sea Cristo. Amén. Luego usa una imagen Santiago muy fuerte que dice: habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Esto es algo familiar para nosotros como latinos, porque siempre utilizamos esta expresión, ¿verdad? Y decimos: ¿tú me quieres engordar para matarme en diciembre? Hemos escuchado eso, ¿verdad? Tú me quieres engordar para después darme un palo cochinero. Y eso es lo que Santiago dice aquí: habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Porque ¿qué hace el cerdo? El cerdo come y no sabe para qué él está comiendo. El cerdo come como que si no hay un mañana, y le tiran comida y le tiran todo lo que usted se puede imaginar, y él sigue comiendo. De esa misma manera, las personas que ponen su corazón y ponen su confianza en el dinero siguen engordando. Si se ganan 1 millón, quieren otro 1 millón más. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Personas que dicen: bueno, yo cuando tenga cierta cantidad, cuando yo tenga $500, yo no lo hago más. Pero no, ya tienes 500, ya cuando tenga 1000 mejor. Cuando tenga 1000, exacto, y cuando llegues a 1000, ya tú quieres así. De esto es lo que se está refiriendo Santiago, que engordan sus corazones como el día de la matanza. Es como beber agua salada. Si bebes agua salada, te va a dar sed. Bebes agua salada y eso vas a necesitar otro vaso más de agua. Esto describe una vida de autoindulgencia constante, donde el corazón se vuelve insensible, pesado y endurecido. Esto es lo que quiere decir Santiago. También dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. A lo largo de la historia, hace un momento hablamos de uno de las personas más ricas
de Estados Unidos existen muchas familias. Hay otro en la cual fue inspirada la película El Aviador. Yo no la vi porque es muy larga, dura como 3 horas esa película, pero esa película está basada en la vida de una persona. No voy a decir su nombre porque mi inglés es muy malo. Entonces, a pesar de este hombre tenerlo todo, este hombre tenía pero demasiado dinero, y una de sus frases más célebres que se hizo famosa fue, en algún momento él dijo: puedo comprar cualquier hombre del mundo y puedo tener a cualquier mujer. ¿Ves lo que hace el dinero en una persona? Lo corrompe. Empieza a creer que no hay nada ni nadie más grande, o no hay nada que lo pueda detener o que lo pueda superar. Pero ¿cómo murió este hombre? Este hombre murió solo, murió desnutrido, murió en un accidente de avión, totalmente solo, no tenía parejas, después de haber tenido muchísimas, porque como acabamos de decir en algún momento, hace un momento, que una de sus frases célebres era, o sea, él se creía que tenía tanto dinero que él podía tener a cualquier mujer y hacer lo que él quisiera tener. Pero verdaderamente en la condición en que este hombre murió fue bien triste, porque además tuvo también como discúlpenme, se me fue la palabra, pero empezó a tener un trastorno compulsivo sobre los gérmenes. Todo no querían que lo tocaran, que lo vieran, que había muchos gérmenes, o sea, murió un poco también, un poquito trastornado. Fue uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna inmensa en aviones, excesos y de todo. Pero en la forma en que él murió fue una forma bien triste. Su vida ilustra lo que Santiago describe: una existencia que en vez de ser satisfecha, termina siendo vacía, aunque esté rodeada de abundancia. Este tercer peligro nos lleva a mirar más allá de la apariencia de una vida cómoda o exitosa. Santiago no está hablando simplemente de excesos de lujo, sino de un corazón que ha perdido el dominio propio y vive guiado por el impulso del momento, hermanos. Estas son las 3 advertencias que Santiago nos dice, porque ciertamente con el dinero podemos comprar una cama, pero ¿puedes comprar paz para dormir en esa cama? El dinero nos puede ayudar a comprar una casa, pero ¿te puede ayudar a comprar una familia? No te puede ayudar a comprar familia. Ciertamente hay cosas que podemos hacer con el dinero, pero no podemos depositar el dinero, nuestra confianza en ello. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en la manera en que administramos y manejamos nuestros recursos. Amén. Gracias. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana que debemos hacernos: ¿en qué manera obtengo y uso mi dinero? ¿De qué manera obtengo y uso mi dinero? ¿Refleja integridad delante de Dios? ¿Estoy usando lo que tengo solo para mi comodidad o también para la gloria de Dios y el bien de otros? ¿He permitido que la búsqueda de comodidad o placer controle mis decisiones?
¿Qué lugar ocupa realmente Dios en mi relación con el dinero? ¿Qué lugar está ocupando Dios? ¿Es el dinero que te da la paz? ¿Es el dinero que te está dando la confianza? ¿Es el dinero que te está dando comodidad? ¿O es Cristo que te está dando la paz, el amor, la confianza? Debemos meditar en estas cosas. Amén. Oremos en esta mañana.